En nuestro encuentro de hoy estaremos abordando el asunto del acoso escolar. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo, relacionarlo con lo que hemos venido haciendo en nuestro proceso formativo. Recordemos particularmente las dinámicas internas de la persona en las que nos queremos enfocar para su formación. La emoción y los sentimientos, el pensamiento, la comunicación y la acción. Allí hemos expresado que debe haber una integración de estas dinámicas en un solo dinamismo. Que las emociones y los sentimientos hacen parte de nuestra realidad personal y que nuestra realidad personal no inicia con el pensamiento, sino que ese pensamiento también tiene que abordar y aceptar las emociones y los sentimientos. El pensamiento es también para comprender ese mundo exterior en el cual nos encontramos en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones políticas. La comunicación debe expresar, saber expresar los sentimientos y emociones y también los pensamientos. Aquí también sucede una ruptura. Muchas veces no expresamos nuestros pensamientos o nuestros sentimientos porque no estamos integrados para poder comunicar. Y luego tenemos la acción. La acción que debe concordar con nuestra comunicación, con lo que decimos. Y esto que expresamos en acción o en palabras debe concordar con nuestro pensamiento y nuestras emociones. Nuestra expresión hacia el mundo exterior debe concordar con nuestro mundo interior. Luego nosotros pasamos a mencionar los ámbitos de estudio y de formación. Entonces veíamos que estas dinámicas de la persona hacen parte del ámbito intrapersonal, dentro de la persona. Y también tenemos un ámbito superior que hemos llamado interpersonal, lo que sucede en la relación entre personas. Este segundo ámbito interpersonal lo hemos dividido en el socioafectivo y en el sociopolítico. Y no olvidemos que el primer ámbito en el que está la dinámica interna de la persona, el intrapersonal, lo hemos llamado también psicoafectivo. En estos ámbitos de lo socioafectivo tenemos otros dos ámbitos menores, inferiores en la categoría como los estamos organizando, que han sido el ámbito de la convivencia y el ámbito de la resolución pacífica de conflictos. El acoso escolar entonces lo ubicamos en el ámbito de convivencia, en lo socioafectivo interpersonal. Desde el punto de vista del ámbito de la convivencia, ya hemos avanzado con un primer tema, la comunicación y la prevención de la violencia. Y en ese primer tema se ha llegado a la comunicación asertiva, que hace eco a lo que veníamos diciendo de que la expresión
lo que dice la persona, debe corresponder con su mundo interno. También debe responder a la realidad interpersonal. Entonces no solo es saber comunicar el mundo interno, sino saber leer, comprender el mundo externo, ver el contexto y desde allí comunicar. Comunicar de acuerdo con la necesidad. No solo comunicar mi mundo externo, que de pronto puede estar alterado. Y esa comunicación asertiva, en el tema anterior, tenía el propósito, y esa comunicación asertiva en el tema anterior tenía el propósito de prevenir la violencia. Es decir, poder comunicar de acuerdo al contexto y de acuerdo con ese contexto poder evitar que sucedan actos violentos. Y allí es donde tenemos conexión entonces con el acoso escolar. El acoso escolar entonces es una situación que va contra la convivencia, que atenta contra la convivencia y por tanto también atenta contra la persona. Esas situaciones se viven también dentro de una comunidad escolar. Desafortunadamente se viven también en una comunidad escolar en mayor o menor medida, pero no podemos desconocer que esta situación se da. Por eso hay que prevenirla. Y quiero empezar aquí con la historia o la reflexión más bien que muchas veces se nos olvida hacer sobre la persona que acosa. Ese actuar, esa acción externa, muchas veces corresponde a sus emociones y sentimientos que se han formado en su propia vida. Es decir, ese actuar puede estar manifestando situaciones que ha vivido y, si se me permite ya en este momento decirlo, que ha sufrido. Hay contextos familiares, hay contextos sociales y culturales que hacen primero que la persona, que el niño, que el estudiante sienta, y eso es un sentimiento, sienta que no es aceptado o amado en su hogar. Y hago énfasis en sentir porque puede ser que la realidad sea diferente. Sí es aceptado y sí es amado, pero la forma como se le expresa o la forma como lo capta, como lo recibe, como lo percibe, sea diferente. Entonces hay una diferencia entre la realidad y la percepción. Y allí hay que empezar a pensar. Y hay que comunicar, como se decía en el tema anterior, hay que comunicar para prevenir esa violencia. Hay que comunicar, no me siento bien, siento que. Ahora
También hay que reconocer que nuestros padres no nacieron aprendidos y que han tenido que aprender con nosotros a ser padres, llevando ellos a su vez su propia historia, de su propia vida social y de su propia vida familiar. Y así podemos remontarnos a los abuelos y generaciones atrás. De tal manera que la acción de una persona es resultado de toda una historia, de años y de pronto siglos de historia familiar e historia social. Y eso hay que decirlo particularmente en nuestro país. Un país, ya que hablo de siglos, que en el siglo XIX estuvo lleno de guerras civiles y que en el siglo XX estuvo lleno de violencia y de crimen exorbitante. Decía que había que hacer esta mención porque no siempre el acosador tiene la intención de causar daño. El acosador en algunas o muchas ocasiones, no siempre, ha sido víctima de algún tipo de violencia. ¿Y qué decir entonces del otro lado, del que es acosado? Pues este sujeto, esta persona también tiene una historia como el otro. Pero si en el otro se manifiesta en una acción agresiva, en este se puede manifestar en mayor sensibilidad. Y todo lo que venga de afuera puede ser en contra suya. Todo es una manifestación de agresión o de fuerza. Incluso cualquier corrección que se le haga por papá, por mamá, por docentes, por adultos, por autoridad, puede ser tomada como una agresión y que va en contra de la misma persona. Y esa es una representación mental del sujeto. ¿Por qué menciono estos dos elementos? Porque en un conflicto siempre se necesitan dos. El conflicto no lo arma el agresor solo, ni lo arma el agredido solo. De tal manera que hay que tener en cuenta también otro detalle. Si soy yo el que inicia con una acción, pero la respuesta que recibo es mayor a mi acción, más claramente, si yo hago una agresión y recibo una agresión mayor, eso no entra como bullying. Eso lo encontrarán en el texto. No todo es bullying, porque tiene que ser una acción repetitiva, constante, dedicada. Y ahora pareciera en el lenguaje popular, en el lenguaje común, que bullying es cualquier cosa que vaya en contra de fulanito. Hay que tener cuidado con eso. Se nos va a proponer en estas lecturas de manera muy breve 3 procesos simultáneos para solucionar o evitar
estas situaciones. Uno, el reconocimiento y la reflexión sobre las propias emociones, bien sea en el que llamaríamos el agresor, como también en el agredido. Segundo, buscar la comunicación, comunicación asertiva frente a la situación. Si yo voy a agredir, eso es una acción, pero no he comunicado qué es lo que me hace sentir mal y quiero expresar mi inconformidad con eso que me hace sentir mal. Y lo mismo es eso desde el agresor, y desde el agredido lo mismo. Hay veces que hay situaciones mínimas que nos molestan y tenemos que aprender a comunicarlas. No me siento bien cuando, no me gusta qué, porque a través de esta comunicación de emociones estamos encauzándolas adecuadamente, evitando violencia, evitando acoso, evitando bullying. Y un tercer paso que nos van a proponer es el de las alternativas de solución. Y esas alternativas de solución pasan primero por un diálogo entre los involucrados, comunicación asertiva. Si no es posible, con la intervención de un tercero, ojalá un par, un compañero, un amigo, y luego la intervención de un adulto. Y como procesos habituales de nuestra vida familiar, de nuestra vida entre amigos, de nuestra vida escolar, tenemos también que aprender a prevenir. Entonces, es bueno que tengamos relaciones adecuadas, saludables en los distintos contextos, en los distintos ámbitos. Tenemos que aprender a reconocer cuáles no son esas relaciones adecuadas. Hoy está también de moda hablar de relaciones tóxicas. En nuestro ámbito escolar, pues, además de saber compartir, tenemos que enfocarnos, y eso significa nuestro pensamiento, nuestra energía, nuestra voluntad en nuestros procesos de aprendizaje, para que al estar desatentos a esos procesos no utilicemos nuestro tiempo y nuestra energía en otros asuntos que van a tener el potencial de llegar a ser una situación conflictiva o de agresión. Es bueno que tengamos grupos de amigos, de compañeros, que se dediquen a acciones positivas, que se dediquen a asuntos creativos, a asuntos constructivos. De tal manera que esos propósitos positivos estén construyendo nuestra interioridad, nuestra manera de pensar y también nuestra manera de sentir. Si por el contrario, mis grupos son para
ir contra el orden establecido, por decirlo de alguna manera, para ir en contra, para causar daño, mi manera de pensar y de sentir se va a enfocar a este tipo de acciones, con las consecuencias que hemos venido hablando. Y lo mismo tenemos que aprender a construir una imagen, un concepto, autoconcepto sobre nosotros mismos, positivo, y también una autoestima, un afecto positivos por nosotros mismos. Y eso evitará que lleguemos a estar en la posición del victimario, del acosador, o de la víctima, el acosado. De tal manera que hay que preocuparse y ocuparse. Preocuparse en el sentido de formar mis pensamientos, mis emociones, mi comunicación asertiva, y de ocuparme en asuntos positivos. E igualmente ocuparme, prepararme para intervenir en caso de un acoso escolar. Prepararme para comunicar asertivamente lo que siento o lo que veo, si soy testigo de. Comunicar asertivamente con los dos involucrados y asertivamente también hablar con los superiores, sean los docentes o sean los padres o los adultos responsables de nosotros en un momento determinado. Tengamos pues buenos propósitos, buen trato y aprendizaje mejor.